Bueno, hoy toca hablar un poquito de China, porque está a punto de empezar su nueva revolución solar, entonces siempre es interesante echarle una mirada. Vamos a seguir un poquito adelante. Mira, este es el tema que utilizo para China, con ascendente Capricornio. Por ahí verás muchos temas con ascendente Acuario. Personalmente pienso que es de ascendente Capricornio y voy a explicarlo un poco después. Si es de ascendente Capricornio, como pienso yo, y ya veremos a continuación, entonces tiene la luna en Acuario en la casa uno. Eso significa que ese país se va a convertir en el foco del cambio social que viene ahora en estos próximos años. Es decir, estamos ahora en un momento astrológico en el que los planetas lentos han pasado todos de estar en signos femeninos a estar en signos masculinos. Entonces, claro, eso es un cambio de dinámica muy importante. Si te fijas, aquí tenemos Plutón. Aquí hemos tenido Saturno y Neptuno. Saturno ha retrogradado, pero volverá. Aquí tenemos por ahora Urano. Va a retrogradar, pero volverá. Así que, claro, si te fijas bien, esta luna en uno es el foco de todos los planetas lentos: Plutón, Saturno, Neptuno y Urano. Sí que, claro, esto focalizado sobre la casa uno del país indica que ese país va a jugar un papel fundamental en los giros sociales, políticos, geoeconómicos y todo esto. No va a ser fácil porque también tienes otro dato aquí, y es que el Sol está a 7 de, de Libra. Claro, la próxima conjunción de Marte y Saturno, que habrá en primavera, creo que es en abril más o menos de 2026, se va a producir en oposición a este Sol. Claro, este Sol está sobre la cúspide de la 9, por tanto puede indicar una, digamos, radicalización ideológica por lo de Saturno-Marte, pero también puede indicar grandes problemas en lo que es el flujo comercial, porque el eje 3-9 también es el flujo comercial, los intercambios. Entonces ahí veremos. Una de las cosas que me llevan a pensar que el país es de ascendente Capricornio es que cuando pasaron por aquí Saturno y Plutón, pues ya viste lo que pasó, la COVID, y la COVID venía de China. Entonces, hay también unas pautas sociales y unas pautas pues, de otro tipo. Tenía en una página de astrología, hubo una vez un intercambio entre dos personas bastante informadas. Uno era Xavier Mujer y el otro era Rémi Panisset. Y el primero decía que había intentado averiguar en dos órganos oficiales del gobierno chino, la Agencia China Nueva y el Cotidiano del Pueblo, pues imagina, ¿no? Eso sí que es prensa, prensa del Estado, ¿no? Y decía, bueno, que los órganos del Partido Comunista se reunieron a las 2 para celebrar la proclamación de la República Popular de China. Y luego salieron a las 3 a anunciarlo a la gente que estaba en la plaza de Tiananmen. Pero claro, ahí tienes 2 horas. Las 2, que es la que tomo yo, porque es cuando, en realidad, deciden ellos hacer la República Popular de China. Y, de alguna manera, esto sella su inicio. Pero claro, el anuncio público fue hecho a las 3. Este Gemi añadió una serie de datos que son bastante divertidos, ¿no? Que empezó a las 3 en punto, acabó a las 9:25, que es cuando a las 3 los miembros del gobierno pues tomaron posición en la Puerta de la Paz Celeste, en la Plaza de Tiananmen, y el secretario general pues anunció el inicio de las celebraciones, se tocó el himno nacional durante 48 segundos. Esto es muy chino, ¿eh? Que hayan notado de esto. Después Mao tomó la palabra y proclamó la República Popular de China. Esto duró 18 segundos.
Después hubo un aplauso de 18 segundos, ellos calculando, con reloj en mano. Y después unos cañones, perdón, dispararon 28 salvas y se tocó de nuevo el himno nacional durante 2 minutos. Fíjate un poco. Entonces, claro, ¿qué duda tenemos? ¿Las dos o las tres? Yo, como puedes ver, bueno, aquí he tomado las dos, porque es cuando ellos dijeron en esta reunión ya existe la República Popular de China. Por lo menos es la tema que he utilizado, me funciona bien, hasta ahora me ha funcionado bien, pero es que además hay unas pautas en China. Yo he estado muy poco en China, solo 2 semanas, así que tampoco puedo decir que soy una experta en China, pero hubo unas cuantas cosas que como astróloga me impactaron. Los jardines. En los jardines hay muchas piedras y tienen jardines de piedras, porque consideran que la piedra es hermosísima. En las casas tradicionales hay cuadros que son trozos de mármol, porque tienen vetas hermosas. Es decir, yo no he visto en ningún sitio, en todos los viajes que he hecho, y he hecho bastantes, que en las casas tradicionales hubieran cuadros que fueran un trozo de piedra. Es que es un trozo de piedra, vale, mármol, de acuerdo, muy bonito, lo que tú quieras, pero es un trozo de piedra. Y esto lo enmarcan y lo ponen en la pared. Pero hay otro dato que a mí me hizo mucha gracia, y es que en las casas de los altos funcionarios tenían un umbral, ¿vale? Este umbral tenía una función, digamos, práctica, pues era para evitar la entrada de roedores, de plagas, etc. Vale, había ahí una función práctica, pero también tenía una función social. Cuanto más elevado era el rango de funcionario, este umbral era más alto. Y os juro que había umbrales, yo no soy pequeña, bueno, 1,65 m, tampoco es que sea muy alta, pero en fin, no soy una miniatura, digamos. Y bueno, y tengo la pierna bastante larga. Pues había umbrales que, vamos, casi tenías que hacer peripecias para conseguir sortearlos, porque eran tan altos, que te costaba pasarlos. ¿Por qué hacían los umbrales tan altos? Pues porque cuando hay un umbral tan alto, para pasar te tienes que inclinar. Entonces entras en la casa inclinándote. Esto no es Acuario, ¿eh? Esto es Capricornio. Esta afición a las piedras que tenemos aquí y aquí, y estos umbrales para respetar el alto funcionario. El Acuario es muy diferente. El Acuario no funciona así. Por lo tanto, en mi opinión, China tiene un ascendente Capricornio. Y esto lo tengo clarísimo. Entonces, si pasamos ahora a mirar un poquito en lo que son las progresiones, pues en las progresiones tenemos, fíjate, que está Mercurio en cuadratura al Sol. Vale, este Mercurio viene de la 9. ¿Qué hemos dicho antes que es la 9? Pues el comercio internacional. Entonces, sí, y el Sol también, ojo, el Sol también está en la cúspide, aunque allí lo pinte que parece que esté en la 8, mirad bien los grados y verás que está justo en la cúspide de la 9. Es decir, que si tú esto cambias la hora de nacimiento, ya te pasa a la 8, no estará en la 9. Entonces, este Mercurio que viene de 9 cuadrado con el Sol indica problemas en los intercambios internacionales. Y cuando se produzca la conjunción de Marte-Saturno opuesto a este Sol, que está sobre la cúspide 9, pues entonces veremos si es la 9 o si es la 8. Ten en cuenta una cosa, que Marte viene de 7, por tanto son los enemigos y rivales. Y es un Marte en Leo, los enemigos y rivales que son los dueños del mundo, porque el Leo es el signo real, el mayor imperio que existe en estos momentos. Y Saturno viene de 8, que es un sector económico. Por tanto, esos problemas que anuncia la conjunción de Marte-Saturno en oposición al Sol vendrán de, en mi opinión, problemas en el comercio internacional causados por sus rivales y que tendrán que ver con temas económicos y evidentemente de aranceles. Entonces, habrá una complicación en las exportaciones.
Pero en cambio, fíjate, como Venus, que viene de 10, está en trígono al Sol. Por lo tanto, de alguna manera, esto lo tienen asimilado. Lo tienen asimilado y lo tienen preparado, en mi opinión. Más cosas. Si lo miramos en simbólicas, ahí la cosa se complica también. Tenemos, bueno, Júpiter está opuesto al Sol. Esto no es excesivamente grave, perdón. Pero lo que sí que es preocupante es este Marte, que viene de 7 y Marte, aparte, Marte es Marte y tiene su significado natural de confrontación. Y este Marte que viene de 7 está haciendo una cuadratura a la Luna en uno. Claro, la Luna en uno, la uno es el pueblo, pero también la Luna es el sentir popular y las emociones populares. No olvides que está Plutón en estos momentos ahí encima. Plutón son los instintos primarios y uno de los instintos primarios básicos y fundamentales es el nacionalismo, porque el nacionalismo forma parte de lo más profundo de la psique humana, el instinto tribal. Entonces, que se diviertan los americanos, porque este Marte viene de 7, en tocarles las narices, jugando con el sentimiento nacionalista chino, que es muy intenso, porque hay que recordar que es una sociedad, una civilización muy antigua, muy avanzada, que tuvo un lapso de tiempo, digamos, por la invasión de los británicos y todo esto, que ellos recuerdan perfectamente. Entonces, que los anglosajones vuelvan a tocarles las narices a un país que es muy nacionalista y que tiene además Plutón en estos momentos sobre la Luna en uno, pues ¿qué queréis que os diga? Pues no es precisamente la mejor idea. Si vamos un poquito más adelante, en la revolución solar de 2025, pues como podéis ver, hay un enfrentamiento con los demás. Y está Marte cuadrado con Plutón en 7. Así que ahí los, digamos, ardores nacionales y los odios nacionales y todo ese sentimiento, toda esa cosa se va a caldear. Ahora, eso sí, con Saturno, que está sobre la cúspide en la 10, que esto en realidad es la 2 natal, pues evidentemente va a haber pérdidas económicas para el país. Pero como os decía antes, yo creo que esas pérdidas económicas las tienen asumidas y tanto para el gobierno como para la población, su orgullo está por delante. Su orgullo está por delante. Así que si miramos ahora lo que son profecciones por un lado y lo que es revolución solar por el otro, os podéis dar cuenta. En las protecciones hay una serie de cosas interesantes. Durante todo el año, Urano va a pasar por la 10. Por tanto, eso indica que el país y las autoridades van a estar uranianos. ¿Qué significa que estén uranianos? Urano, perdón, es un planeta que no acepta compromisos. Es muy radical, sí o sí. Y tiene tendencia a cortar sin problemas. Es decir, cuando Urano dice, hasta aquí hemos llegado, Urano traga mucho, contrariamente a lo que la gente piensa. Los procesos uranianos son de ir tragando, 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 pero llega un momento en que se dice, ya, hasta aquí. Y es cuando la cosa se rompe. Es un poco, como decía una amiga, Carmen Navarro, con la rama de árbol que está carcomida, tú no lo ves, no te das cuenta, te sientas encima y crack, se rompe. Y dices, ¡ay, qué susto! Ha ocurrido de repente, sí ha ocurrido de repente, pero eso se estaba gestando mucho tiempo. Y el enfrentamiento con los Estados Unidos se está gestando desde hace mucho tiempo. Por otro lado, puedes ver cómo la 8 va a pasar sobre la 1 con Saturno. Entonces, claro, ya te puedes imaginar que va a haber una merma económica que va a experimentar la población. Porque si hay una merma del comercio, como parece muy probable, pues evidentemente entrará menos dinero en el país y esto se va a notar. Ahora, lo que a mí más me ha impactado es que el ascendente de profección está sobre la 4, que es sentimiento nacionalista, y cuadrado con Marte.
Por tanto, Marte va a ser señor de los rayos durante un mes, por lo menos. Esto nos lleva a octubre-noviembre. Como justamente los Estados Unidos van a tener a Marte como señor de los rayos en el mes de octubre-noviembre, pues hay una confluencia. Así que tanto China como los Estados Unidos tendrán a Marte como señor de los rayos y los dos tienen Marte en la 7. O sea, los dos son países competitivos. ¿Significa esto una guerra? No lo creo. Pero sí que significa que China va a plantar cara y ahí va a haber una confrontación que no creo que llegue a la guerra, pero sí que va a haber una situación de tensión entre ambos que puede llegar a complicarse. Si China atacara algo, desde luego no va a ser los Estados Unidos, como mucho sería Taiwán, entre otras cosas, porque necesita Taiwán porque resulta que las aguas cerca de la costa china son poco profundas y entonces cuando salen sus submarinos nucleares son fácilmente detectables. En cambio, en la costa de Taiwán hay unas cimas muy profundas y por ahí podrían salir los submarinos nucleares sin problema. Ahora bien, que se decida China atacar, pues no lo veo tampoco tan probable. No lo veo tan probable, pero en fin, no se puede descartar. Pero Estados Unidos no están tan locos, no están tan locos, ni los unos ni los otros. Entonces no creo que llegue la sangre al río. Si acaso los de Taiwán pueden pasarlo mal, puede haber más maniobras, quizás no descarto del todo, pero como no tengo el tema de Taiwán tampoco puedo verificarlo. Pero en fin, ahí habrá un mes calentito. Y de hecho, en otro vídeo hablaba de los Estados Unidos que a partir de diciembre van a tener una racha económica muy mala. Por lo tanto, pienso que es más probable que el enfrentamiento se dé en el terreno de la guerra comercial. O por lo menos quizás esté confundiendo mis deseos con la realidad, pero creo que es más probable que vaya por ahí. Porque China tiene maneras de hacerle la vida difícil a los Estados Unidos si aquellos se pasan de rosca. Esto la revolución solar te lo confirma, porque aquí en la revolución solar, pues podemos ver que el ascendente de revolución solar cae en las 7, es decir, los demás, alianzas y enemigos. Y esto se enfrenta con la luna exiliada que cae en la 1. Así que es evidentísimo que esta fase del último trimestre del año va a ser una fase en que habrá un choque entre los Estados Unidos y China. Yo creo que será un choque comercial, pero fíjate que en la revolución solar, como decía antes, Marte está cuadrado con la luna natal, sobre la que está Plutón. Entonces, claro, ahí no va a haber regalos. Ahí se va a entrar en una fase bastante ardua y pienso que es más fácil que salgan perdiendo los Estados Unidos, no por nada, sino por las configuraciones económicas del próximo trimestre, el que empieza en diciembre, que son malas para los Estados Unidos. Ahora, buenas para China tampoco van a ser, porque como tenemos aquí la 8 y Saturno, que van a estar profectando sobre el ascendente, evidentemente cuando Saturno profecta por el ascendente, pues tienes mermas. Saturno es el planeta de la merma, así de claro. Entonces, bueno, pues esto es lo que os quería comentar. Observad bien este trimestre, toquemos madera para que la cosa no llegue a más. Yo creo que los Estados Unidos de alguna manera tienen claro que lo de Taiwán van a tener que aceptarlo en algún momento. Y de hecho, creo que fue Biden que obligó a una de las grandes compañías de microchips de Taiwán a hacer una macro fábrica, creo que es en Arizona,
Y esta macrofábrica estará acabada, si no recuerdo mal, que no recuerdo mal porque estoy hablando de memoria, en 2026. Entonces, si está acabada en 2026, significa que a partir de ese momento los Estados Unidos pueden producir los microchips, gracias a la tecnología taiwanesa. Si pueden producir los microchips en su propio territorio, ellos son muy prácticos. Cuando un país no les sirve, lo dejan caer. Por lo tanto, tendrán mucho menos interés en apoyar Taiwán. Como los chinos lo saben, dudo mucho que se metan en berenjenales antes de que estén acabadas esas fábricas, porque entonces los Estados Unidos sí que tendrían que reaccionar, porque necesitan los microchips, no por otra cosa, ¿eh? No es por cariño hacia los taiwaneses ni porque les preocupe esto o aquello, no, sino simplemente ellos necesitan unas cuantas cosas y una de ellas en estos momentos son los microchips. Pero independientemente de esto, yo creo que el último trimestre del año, con los dos imperios que tendrán Marte como signo de los rayos, pues van a estar muy, muy tensos. Luego, afortunadamente, este ascendente progresado en perfecciones pasará a estar aspectando a Plutón, que bueno, digo afortunadamente porque Marte es mucho más activo que Plutón. Plutón es más, trabaja más de fondo, ¿no? Y luego, pues ya la cosa se calmaría a lo mejor cuando llegara al trígono con Júpiter. Pero bueno, esto estamos hablando de 8 grados. 8 grados son ya 3, 4 meses. O sea, es el trimestre. Es el trimestre entre octubre, noviembre y diciembre. Por ahí es cuando la cosa se complica. Y bueno, pues te quería comentar que bueno, primero lo que he publicado, tengo dos colecciones. Una es la de Aprende Astrología y la otra lo que es ya para aprender a pronosticar, que es la de Prognosis uno y la de Prognosis 2. La primera es las progresiones simbólicas y te explica un poco cómo usar, cómo manejar esto de las progresiones. Y en las secundarias pues ya se profundiza y se pasa a un tipo de progresión mucho más rica y mucho más interesante. Si quieres comprarlo en Amazon, pues bueno, vas a Amazon Libros y pones en la búsqueda P. Sánchez. Deja un hueco aquí, ¿eh? P. Sánchez y te saldrá las colecciones de los libros de Prima Luque. Y bueno, creo que te pueden servir para aprender a pronosticar, porque sinceramente, si uno hace astrología y no sabe pronosticar, pues está perdiendo el poder entender el mundo hacia dónde va. Y hasta la próxima.